médico pediatra, trabajo en la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez y esta es una clase donde vamos a hablar de alteraciones del sodio. El sodio es un catión, o sea, es un átomo que perdió electrones y por eso queda cargado positivamente. Y es un ion fuerte. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando está en solución se encuentra totalmente disociado. A diferencia de cuando se encuentra formando sales en el organismo, la mayor parte de las cuales las vamos a encontrar depositadas en el hueso. En el organismo el sodio tiene dos funciones principales y que vienen dadas por las características que tiene de la carga eléctrica y el poder osmótico. Dado que la membrana celular es una membrana semipermeable, al acumularse de uno de los dos lados de la membrana, su carga positiva genera un potencial eléctrico de bastante magnitud y de hecho el sodio es el principal responsable del impulso eléctrico en la transmisión neuronal muscular. Desde el punto de vista osmótico, dado que un mol de sodio genera una presión de alrededor de unos mol y que se concentra en el líquido extracelular por efecto de la bomba sodio-potasio ATPasa que está en la membrana y que expulsa al sodio hacia el líquido extracelular, genera todo este incremento de la presión osmótica en el espacio extracelular, es decir, el extracelular propiamente dicho y el intravascular. Sí, como decíamos antes, el sodio se encuentra disociado cuando está en solución o acompañando a otros elementos como sales cuando está depositado en el hueso. Hablamos del sodio diluido o disociado como el sodio intercambiable. Y más del 90% del sodio diluido o intercambiable que tiene el organismo está en el líquido extracelular. Lo interesante de esto es saber que como por el poder osmótico del sodio guía los cambios de agua que haya en el organismo, la cantidad de sodio en el líquido extracelular es proporcional al volumen del líquido extracelular, con lo cual nosotros esto nos da una pauta de cómo manejarnos en situaciones clínicas, dado que el anormal balance de sodio se va a manifestar como deshidratación cuando el sodio corporal total está disminuido o incremento en el paciente que tiene edemas. El estudio de las alteraciones de la anatremia involucra estos tres elementos que vemos en la diapositiva. La cantidad o masa del soluto, que en este caso es el sodio, la cantidad o volumen del solvente, que lo vamos a tomar como agua, y la relación entre ambos, que es la concentración. Nosotros en toda esta clase vamos a estar hablando sobre todo de la concentración, vamos a estar hablando de la anatremia, por eso vamos a hablar de hiponatremia y de hipernatremia, y para eso es fundamental tener en cuenta la fórmula que se ve acá en la pantalla, que es la que nos va a ayudar a guiarnos para interpretar las diferentes situaciones clínicas. Como decíamos previamente, desde el punto de vista clínico, lo que nos interesa son las alteraciones de la concentración del sodio, por eso vamos a hablar de estados de hiponatremia o hipernatremia que se caracterizan de acuerdo al dosaje en el laboratorio como un sodio en suero menor a 135 miliequivalentes por litro o mayor a 145 respectivamente. Empezamos con hiponatremia. La definición es la que veíamos previamente y si tenemos en cuenta que estamos hablando de concentración, vamos a entender que esta concentración es el resultado de un balance entre sodio y agua. Entonces la hiponatremia puede resultar de una pérdida primaria de sodio o de una pérdida de sodio y agua en la cual se pierde más sodio que agua. Alternativamente se puede generar también por el incremento del agua corporal, del agua libre de solutos en todo el cuerpo. Las causas más comunes tienen que ver con el grupo que se ve en el medio de la diapositiva, es decir, un balance negativo tanto de sodio como de agua, pero mayor en forma relativa de sodio, y es el que tiene que ver con situaciones clínicas como diarrea, exceso de diuréticos, síndrome perdedor de sal cerebral, y en algunos otros casos ya menos frecuentes como es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y la dipsomanía. Para enfocarnos desde el punto de vista diagnóstico vamos a usar una estrategia donde vamos a seguir los 4 puntos que se ven en pantalla.
Primero, evaluar la posibilidad de que se trate de una pseudohiponatremia, es decir, un problema de laboratorio. También que haya una alta concentración de otros solutos que sean osmóticamente activos y que estén alterando la lectura que se está haciendo. Evaluar el volumen del líquido extracelular y otro aspecto que es fundamental para definir la forma de tratamiento es el tiempo de instalación y el grado de compensación que haya podido tener el organismo. Vamos con el primer punto. Al evaluar la posibilidad de pseudohiponatremia, ¿de qué estamos hablando? El valor informado en el laboratorio podría estar subestimado por la interferencia que generan otros solutos. Si se usan métodos fotométricos, lo que va a hacer es exponerse el suero a un haz de luz que va a obtener a partir del sodio disuelto un espectro de radiación que está en el rango de luz que emite el sodio. De esa manera, lo que se está evaluando es la cantidad de sodio disuelto. Si existiera alguna molécula que aportara al volumen general, pero que no aportara agua, en realidad lo que terminaríamos viendo es una falsa cantidad de sodio que estaría, en este caso, falsamente disminuida. En el caso de que se use un método potenciométrico, que eso tiene que ver con el poder eléctrico que tiene el catión por estar cargado en forma positiva, ya en ese caso no involucra al proceso anterior, con lo cual el valor informado va a ser el valor real. Hay que tener en cuenta, de acuerdo a la situación clínica y de acuerdo al método que se está usando, la posibilidad de que aparezca alguna de estas situaciones. Por otro lado, puede existir una alta concentración de otros solutos que sean osmóticamente activos. El caso típico de esto es la hiperglucemia. Para estimar el movimiento de agua que hay entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, lo que hay que calcular es la osmolalidad efectiva, como se ve acá en la diapositiva. Eso lo que usa es no la totalidad de los elementos disueltos, sino los más concentrados. En ese caso hablamos de sodio y potasio y hablamos de la glucemia. Si usamos esa fórmula, deberíamos obtener lo que se llama la osmolalidad efectiva. Ahí vemos que, como la glucemia en el laboratorio se suele expresar en miligramos por decilitro, si nosotros la tenemos que llevar a milimoles hay que hacer alguna conversión. En el ejemplo muestra qué pasaría si el paciente tiene 300 miligramos por decilitro. En ese caso serían 0,3 gramos y dividido el peso molecular de la glucosa, y para llevarlo a milimoles por litro, después multiplicarlo por 1000, en definitiva estaríamos hablando que esa osmolalidad efectiva se trataría de 291,67. Si nosotros observamos que la osmolalidad informada por el laboratorio es diferente de la osmolalidad efectiva, ahí estaríamos evaluando que existen algunos solutos que pueden estar interfiriendo en lo que nosotros estamos evaluando. La evaluación del volumen del líquido extracelular es el paso fundamental en esta evaluación, como vamos a ver más adelante, porque tiene impacto en el tratamiento. Si estamos entre dos extremos, ante un paciente con grandes edemas o en un paciente severamente deshidratado, la evaluación va a ser muy clara y uno va a tener una orientación que sea bastante directa. Ahora, en situaciones intermedias la cosa se puede poner un poco más complicada. Un hallazgo clínico que puede ayudar es la hipotensión ortostática, pero lo que más nos va a ayudar en estas situaciones intermedias, en las cuales la clínica no es del todo clara, es ver qué pasa con el laboratorio. En pacientes que están en hiponatremia, lo que va a hacer el organismo es tratar de reducir la excreción renal de sodio. Entonces, en situaciones de contracción de volumen, lo que vamos a ver es esto que se ve acá. O sea, una excreción fraccional de sodio menor a 1% y una concentración de sodio urinario menor a 30 miliequivalentes por litro. Si recordamos que la excreción fraccional de sodio se calcula de la forma esa que estamos viendo en pantalla, de ahí tenemos la referencia como para saber, cuando tomamos una muestra de orina, poder calcular lo que está orinando el paciente y ver si está por arriba o por debajo del umbral que estamos evaluando. La excreción fraccional de urea se calcula exactamente de la misma manera, con la creatinina como denominador, y es otro signo del mismo trastorno, pero en este caso el umbral está en 50%.
El volumen del líquido extracelular en relación a la hiponatremia es lo que nos permite estar más seguros de la estrategia diagnóstica, más el elemento que vamos a ver ahora. El cuarto de los elementos tiene que ver con el tiempo de instalación del trastorno y el grado de compensación que puede haber desarrollado el organismo. Para eso hay que interrogar al paciente o a la familia, evaluar los antecedentes y cuando se trata de un cuadro agudo lo que se va a recomendar es una corrección rápida, mientras que en los trastornos crónicos la velocidad va a ser mucho más baja. Por lo general, los problemas agudos se presentan con una clínica clara, mientras que los problemas crónicos tienden a estar bastante difíciles de distinguir. De acuerdo a lo que veíamos en el punto 3 de la estrategia diagnóstica, definiendo si se trata de un líquido extracelular contraído, normal o aumentado, es que vamos a definir cuál va a ser el tratamiento apropiado para esa situación clínica. La primera de las situaciones con el líquido extracelular contraído es esta de la que hablábamos, del paciente con pérdidas agudas, entre las cuales la más común en pediatría tiene que ver con la diarrea. Es decir, hay un balance negativo de líquidos y de agua, como veíamos también antes, pero más negativo para el sodio. Y los antecedentes son los que vemos acá en la pantalla. Es común también que esta situación termine agravada por la reposición con líquidos hipotónicos. ¿Y cuál sería la situación? Primero el paciente empieza perdiendo un líquido rico en sodio, ¿sí? A través de la diarrea. A partir de ahí, en la casa o en algún otro lugar, lo empiezan a reponer con líquidos hipotónicos, o sea, agua. ¿Cuál es la respuesta compensadora del organismo ante la caída del LEC? Es un incremento de la secreción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética retiene agua libre, con lo cual disminuye más todavía la tonicidad del líquido extracelular. Por estas situaciones que el cuadro final termina siendo el de hiponatremia. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Con una expansión del líquido intravascular con soluciones hipotónicas de sodio, o sea, solución fisiológica o solución de cloruro de sodio al 0,9%, porque esto tiene el efecto de cortar el estímulo para la secreción de hormona antidiurética. Y dependiendo del estado clínico y de los antecedentes del paciente se definirá el volumen y la velocidad de administración. En clases previas hablamos de shock y ahí vimos que la forma de reposición en pacientes con shock tiene que seguir las normas de la Sociedad de Cuidados Críticos norteamericana, que recomienda pasar hasta 60 mililitros kilo en los primeros 15 minutos. Y si el paciente no se encuentra en shock, uno irá siendo más cauto y evaluando sobre todo cuál es la respuesta que tiene el paciente a la infusión de fluidos mediante el ritmo diurético y la densidad urinaria. En la situación del paciente normohidratado con déficit relativo de sodio, podemos encontrarla sobre todo en pacientes internados que tienen algún grado de predisposición o alguna circunstancia clínica que genera un estímulo para la secreción de hormona antidiurética. Acá en la diapositiva se mencionan vómitos repetidos, dificultad respiratoria, trauma, anestesia. Todas estas situaciones pueden darse en pacientes que están internados y que no por la hiponatremia, sino por otra cosa, y que desarrollan hiponatremia durante la internación. Con respecto al laboratorio, lo que vamos a ver es una excreción fraccional que es claramente diferente del caso anterior, y en este caso, en definitiva, lo que pasa es que hay un descenso en la tonicidad del líquido extracelular, ya que la hormona antidiurética retiene agua libre de solutos, libre de sodio. Se incrementa por diferencia, por gradiente de concentración, el agua en el líquido extracelular, lo cual lleva a edema celular. Si esto se da en un contexto de una presentación muy aguda, aparecen manifestaciones a nivel del sistema nervioso central como ser cefalea, alteraciones del nivel de conciencia e incluso convulsiones. El tratamiento va a ser de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente y el grado de adaptación que haya podido desarrollar a estos. Es decir, como veíamos antes también, la instalación aguda o crónica. Es decir, en hiponatremia aguda, en hiponatremia sintomática,
la fórmula que vamos a usar, fíjense que se trata de averiguar cuántos son los miliequivalentes de sodio que le están faltando a ese paciente. Entonces lo que se hace es la fórmula del sodio deseado menos el sodio real multiplicándolo por el agua corporal total. ¿Cómo sacamos el agua corporal total? Con la parte final de la fórmula, que es el peso corporal por 0.6, que es la proporción de todo el peso ocupado por el agua. El efecto esperado es que la natremia se corrija en no más de 4 miliequivalentes por litro en las 2 primeras horas y luego reducir para lograr un incremento horario de 0.5 miliequivalentes litro. ¿Cuál es el riesgo de la corrección rápida? La mielinólisis. Las vainas de mielina de las células del sistema nervioso son especialmente sensibles a estos cambios de sodio, entonces cuando el sodio cambia rápidamente se hinchan y se rompen, con lo cual termina generando trastornos neurológicos. Y en hiponatremia crónica, que dadas las características se asume que no es una hiponatremia sintomática y se puede corregir en forma más lenta, a lo que se apunta es más a la restricción en el ingreso de agua libre, aportando soluciones isotónicas si fueran necesarias. Si el cuadro no fuera del todo claro, la mejor situación es, la mejor solución para estos cuadros no del todo definidos, es expandir con cloruro de sodio al 0.9%. ¿Cuáles serían los efectos de esto? Si existe una contracción del líquido extracelular, la natremia va a tender a corregirse, acompañada de un descenso de la osmolalidad urinaria. Y si se trata de un CIJAD, no se producen esos cambios, pero sí se incrementa la natriuresis, con lo cual también tiende a compensarse. Ante una situación de líquido extracelular aumentado, lo que hay es un incremento del sodio corporal total y del líquido extracelular a expensas más de este último, por eso hay un déficit relativo. Estos son los cuadros que reciben el nombre genérico de síndrome ascítico edematoso y se pueden ver en las situaciones clínicas que se ven ahí en la pantalla. La hormona antidiurética nuevamente está implicada en la génesis de este trastorno, dado que la contracción del líquido extracelular, como veíamos antes también, es un estímulo más potente para su secreción que la hipotonicidad. Entonces recupera agua libre a una expensas de generar un lecho extracelular hiposmótico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento ante estas situaciones? Es controlar el exceso de sodio con restricción del aporte de agua libre y eventualmente, si fuera necesario, el uso de diuréticos de asa. Ojo con el uso de diuréticos, dado que estos pacientes suelen tener un líquido extracelular aumentado, pero con un lecho intravascular normal o deprimido, con lo cual a veces el uso de diuréticos de asa puede tener efectos hemodinámicos relevantes. Pasamos a hipernatremia. Como veíamos antes, el diagnóstico de laboratorio es a través de una concentración de este ion en suero por encima de 145 miliequivalentes por litro. A diferencia de los estados de hiponatremia, que pueden cursar con diferentes tipos de líquido extracelular, en estos casos siempre van con contracción del LEC. Hay una pérdida predominante de agua por el tubo digestivo, entonces estas son diarreas en las cuales lo que más se pierde es agua, con lo cual en definitiva se logra generando una concentración de sodio en el organismo, o en la pérdida de agua libre por vía renal que se presenta en la diabetes insípida, cualquiera sea el origen. La contracción del líquido extracelular lleva a una adaptación celular con retención de electrolíquidos y síntesis de aminoácidos, esos que se llaman osmoles idiógenos. Entonces, ¿qué vemos acá? Una situación similar a la que se ve en hiponatremia. Es un proceso de adaptación que tiene la célula. Mientras el proceso está activo, cuando uno administra fluidos hipotónicos, la célula recupera el agua volviendo a su volumen inicial. Si el proceso está finalizado, el descenso en la tonicidad del líquido extracelular va a hacer que pase por una diferencia de concentración más agua al líquido intracelular y genere nuevamente edema celular, con lo cual es fundamental, igual que lo que veíamos previamente en hiponatremia, tener en cuenta cuál es el grado de adaptación que desarrolló el organismo antes de definir cómo y en qué tiempo se van a administrar los fluidos.
O sea que el manejo general sigue también los principios de los trastornos del sodio cuando la concentración está en menos. El descenso buscado del sodio tiene que ser lento, evitando la movilización brusca de agua hacia el líquido intracelular. El objetivo es lograr reducir 8.000 equivalentes por litro por día, y en caso de pérdidas agudas en las cuales el paciente continúa perdiendo agua, puede ser aconsejable usar soluciones moderadamente hipotónicas. Es muy importante el control de laboratorio. Acá lo que se planifica es un control estricto, con controles cada 4 horas. Y con función renal conservada, el incremento de la excreción que se dé por vía renal va a ir corrigiendo de a poco el balance, ayudado por la infusión de los fluidos que se administren. Desde el punto de vista clínico es raro ver pacientes en situaciones de shock. Siempre se dice que el estado de deshidratación hipernatrémico suele ser más difícil de diagnosticar desde el punto de vista clínico. El paciente no impresiona tan mal como cuando uno está frente a un paciente deshidratado y con normo o hiponatrémico. Y hay que recordar que siempre que el estado del paciente lo permita, las correcciones que se hagan por vía oral o por vía enteral van a ser mucho más seguras que las correcciones endovenosas, porque generan muchos menos vaivenes de concentración de este osmol en el líquido extracelular. Para el caso especial de la diabetes insípida, el volumen de agua libre que vamos a administrar debería tender a empatar las pérdidas que el paciente está teniendo por vía renal. Para el cálculo del déficit de agua se asume que la cantidad de sodio corporal no varió, es decir, antes de tener el trastorno y en este momento el sodio corporal total es el mismo, la diferencia está en el agua. Entonces, si cantidad, como veíamos al principio, es concentración por volumen, nosotros sabemos que podríamos modificar esto para los dos estados. Si la cantidad se mantiene constante, ¿qué decimos? Que la concentración en hipernatremia por el volumen en hipernatremia son iguales a la concentración en el paciente sano por el volumen en el paciente sano. Entonces, por ejemplo, si atendemos a un chico que pesa 10 kilos y que tiene una anatremia de 170, vamos a decir que la anatremia en hipernatremia, o sea 170, por el volumen en hipernatremia, que es el que no conocemos, son iguales a 145, es decir, normonatremia por 6 litros, que resulta de multiplicar 10 kilos de peso por 0.6. Cambiando los factores de lugar, en definitiva, el volumen en hipernatremia se calcula como 4.94 litros. Ahora, la diferencia entre el volumen en normonatremia, 6 litros, y el volumen en hipernatremia, 4.94, da ese 1.06 litros, que es lo que le vamos a tener que administrar como agua libre. Para cerrar, las alteraciones de la homeostasis del sodio son muy frecuentes en pediatría, la mayor parte de las cuales las encontramos en el contexto de enfermedades agudas como deshidratación por gastroenteritis. El enfoque de todas estas alteraciones va a tener que tener en cuenta lo que veíamos al principio de esta clase, o sea, las manifestaciones clínicas y la historia, o sea, el timing de cómo se fueron presentando estas manifestaciones, el tiempo de evolución que tenga la enfermedad y la magnitud del problema de acuerdo con la alteración del laboratorio. De esta manera, teniendo en cuenta estos 4 elementos, es que vamos a poder brindarle el mejor tratamiento al paciente. Bueno, espero que les haya servido.